Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Gracias a Dios por su misericordia que nos ha buscado para que le podamos adorar, y ahora vamos a hacerlo a través de la palabra del Señor. Bien, ahí ubicados, hermanos, en Primera de Pedro y encomendados al Señor a través de la oración que dirigió el pastor Engelbert. Vamos a continuar con nuestro expositivo, hermanos, de Primera de Pedro. Y antes de entrar en materia, hermanos, quiero hacer una claridad que nos va a servir mucho al considerar el párrafo de hoy. Y es la siguiente. Recordemos, hermanos, que existen diferentes tipos de sufrimientos. No todos los sufrimientos en la Escritura encuentran una misma categoría. Hay diferentes clases de sufrimiento. Por lo menos podemos distinguir tres tipos de sufrimientos, y cada vez que ustedes y yo sufrimos puede ser por alguna de esas tres categorías. Hay unos sufrimientos que podríamos llamarlos sufrimientos didácticos, por lo menos yo los llamo así, equivalen a las pruebas, hermanos. ¿Por qué didácticos? Porque en las manos del Señor son sufrimientos que Dios prepara para los suyos como una estrategia educativa para que el creyente aprenda, crezca en santidad, ¿correcto? Esos son sufrimientos didácticos o las pruebas. Hay otros que son sufrimientos naturales. ¿Cuáles son esos? Son los que sufrimos por causa de vivir en un mundo caído. Entonces, mientras los sufrimientos didácticos solamente rinden su fruto en los creyentes, los impíos no sufren de manera didáctica, solo los creyentes. Los sufrimientos naturales, todos tenemos que afrontarlos. Por eso, creyentes y no creyentes nos enfermamos. Creyentes y no creyentes sufrimos el pecado de nuestro mundo. Creyentes y no creyentes fallecemos. Esos son los sufrimientos, digamos, naturales, ¿correcto? Por causa de vivir en un mundo caído, sufrimos las consecuencias de estar en un mundo o en un contexto así. En nuestras alacenas, por ejemplo, me refiero a las alacenas de los creyentes, las frutas también a nosotros se nos dañan, hermanos. Sí, también. Esos son los sufrimientos naturales. Pero hay otros sufrimientos, hermanos, que no son ni didácticos y que no son tampoco naturales, sino que son autoinfligidos. Sufrimientos autoinfligidos. No son pruebas, no son por causa de vivir en un mundo caído, son por causa de nuestro pecado. Entonces, siempre que sufrimos, tenemos que estar, hermanos, preguntándonos, ¿este es un sufrimiento didáctico? ¿Es una prueba? ¿O este es un sufrimiento natural por vivir en un mundo caído? ¿O este es un sufrimiento autoinfligido por mis malas decisiones o por mi pecado? Pues, hermanos, hacer esta distinción nos ayuda porque Pedro aquí, hermanos, en su primera epístola, sabe que sus lectores, como lo hemos visto en el pasado, están enfrentando, hermanos, diferentes desafíos, dificultades, algunas como las que ustedes y yo enfrentamos, otras en un grado más alto. Pero Pedro sabe que sus lectores están afrontando una serie de dificultades que eran muy propias del cristiano de buen testimonio del primer siglo, como por ejemplo, insultos, calumnias. La primera epístola de Pedro nos deja ver que estos creyentes estaban sufriendo calumnias de delitos, estaban sufriendo maltratos gubernamentales probablemente, e incluso golpizas de amos, de jefes. Miren un momento, por favor, 1 Pedro 2:20. Este es un pasaje conocido, vale la pena aquí revisarlo. 1 Pedro 2:20 dice así: pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Es un tipo de sufrimiento autoinfligido.
y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios, lo cual es un sufrimiento didáctico, pero noten la alusión a abofetear. Pedro no está usando de manera gratuita este término. Es probablemente una alusión a que muchos creyentes que trabajaban en la servidumbre estaban siendo golpeados en su rostro por sus amos. ¿Qué haría usted, hermano, si su jefe le diera una cachetada? Inmediatamente usted pensaría en demandar. Pedro dice a estos creyentes que lo sufran en silencio y que encomienden su alma al fiel Creador. Así que Pedro sabe que estos hermanos están sufriendo muchas cosas así. Y Pedro, hermanos, también sabe algo que ustedes y yo debemos saber, que las pruebas, hermanos, las pruebas no son una garantía de santificación, óigalo bien. Son oportunidades, pero no son garantía de santificación. Lo que quiere decir, hermanos, que un creyente podría ser probado y aún así desaprobar. La prueba es una oportunidad, no es una garantía de santificación, pero es una gran oportunidad de santificación. Depende del creyente cómo la suma, apruebe o desapruebe. Las pruebas son una oportunidad, hermanos, no son una garantía de santificación. Pedro lo sabía bien, porque ¿recuerdan cuando Pedro fue probado? Estando con Cristo, él fue probado. ¿Y aprobó? No, desaprobó. El Señor lo restauró, pero Pedro sabe que las pruebas son oportunidades, pero no son garantías de santificación. Y en cierta manera no quiere que los creyentes en el Asia Menor vivan lo que él una vez amargamente saboreó, es decir, desaprobar una prueba del Señor, un sufrimiento didáctico. Así que frente a esa realidad, hermanos, Pedro expresa un temor y un anhelo. Pedro expresa por un lado un temor que tiene frente a lo que le está pasando a estos hermanos, que nos puede también pasar a ustedes y a mí, pero también expresa un anhelo. El temor que Pedro tiene es que el pueblo de Dios no sepa reaccionar adecuadamente, cristianamente, frente a los sufrimientos didácticos, es decir, a las pruebas. Es un temor que Pedro tiene a lo largo de la primera epístola. Si usted ha tenido la oportunidad de leer toda la primera epístola, se va a dar cuenta que una y otra vez Pedro expresa un miedo, un temor a que los creyentes no sepan reaccionar adecuadamente a los desafíos que el Señor está enviando a sus vidas. Pero el anhelo que Pedro tiene, que se vuelve una exhortación en la carta, ese anhelo es que los creyentes puedan ver a Dios por encima de sus dificultades. Porque Pedro sabe que ustedes y yo y estos hermanos, naturalmente, lo primero que vamos a ver es la dificultad. Lo primero que vamos a ver es el grado de dificultad, el grado de dolor, el grado de desafío. Pero Pedro quiere que ellos vean a Dios por encima de sus dificultades. Vean un ejemplo en 1 de Pedro 3, 14 y 15. Lo leo a favor de ustedes. Dice así, 1 de Pedro 3, 14 y 15. Dice Pedro, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino miren, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, decidan no responder a la agresión como sus pasiones les indican, sino en el corazón, allá en el pensamiento, decidan decir, Señor, santo eres, tengo que comportarme como es digno de ti en esta situación tan difícil, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De tal manera, hermanos, que, por eso el título, una santa manera de vivir es la única forma, hermanos, de glorificar a Dios aun cuando nuestro entorno se vuelve hostil. Vivir santamente es la única respuesta posible que trae gloria a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de desafíos, en tiempos de dificultad. Una santa manera de vivir, como dijo Pedro allí, es la única forma
de glorificar a Dios en tiempos de hostilidad, en tiempos de dificultades, de pruebas, de desafíos. Y es que, hermanos, cuando vienen dificultades, ¿saben cómo le llama Pedro las pruebas en su primera epístola? Les llama fuego. Y a veces el fuego puede ser tan ardiente, hermanos, que aún el creyente más fuerte y más manso podría no reaccionar adecuadamente. O si no, recordemos el caso de Moisés. Se dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Pero un día, en una prueba, una prueba lo cogió de mal genio. Un día. Y en vez de hacer lo que el Señor le dijo que hiciera para santificar su nombre ante el pueblo, hizo todo lo contrario. Ustedes recordarán el episodio. Recordarán cómo cogió a varazos esa roca de la ira. El Señor se quedó callado y contestó, pero después cogió a Moisés aparte y le dijo: amado mío, por no santificarme ante los ojos del pueblo, no entrarás en la tierra prometida. Fue salvo, pero perdió en esta tierra muchos privilegios. Por un momento de pasión, hermanos, un momento pasional. Una santa manera de vivir, entonces, es la única forma de glorificar a Dios en tiempos de hostilidad, de dificultad, de desafíos. Y quiero que miremos esta enseñanza de hoy, hermanos, bajo dos encabezados. Uno, quiero que miremos cómo el Señor ilustra la vida de santidad. Y otro encabezado, cómo el Señor justifica la vida de santidad. Cómo ilustra la vida de santidad y cómo justifica la vida de santidad. Pero hoy nos enfocaremos solamente en cómo Dios ilustra la vida de santidad. Si Dios permite, el próximo domingo, cómo Dios justifica la vida de santidad. Así que miremos cómo la vida de santidad es ilustrada en la primera carta de Pedro. Vamos a leer, por favor, los versos 14 y 15, recordando algo. Hermanos, muchas veces Dios se vale de ilustraciones didácticas para ayudarnos a entender verdades espirituales. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Muchas veces Dios usa ilustraciones didácticas para que podamos comprender verdades espirituales. Y en esta ocasión, el Espíritu ha decidido ilustrar la vida de santidad que se demanda del pueblo de Dios en tiempos difíciles con una expresión: el Hijo obediente. Veamos versos 14 y 15, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, este texto nos enseña varias cosas importantes. Una de ellas es que el hijo desobediente, no el obediente. Vamos a sacar una implicación de la afirmación. El hijo desobediente moldea su vida de acuerdo a sus deseos pecaminosos, ¿cierto? Porque dice que el hijo obediente no se conforma ¿a qué? A los deseos. Para todos los niños que están aquí presentes, el hijo obediente no vive de lo que quiere, de lo que desea. Nuestros hijos quieren muchas cosas, pero el hijo obediente no puede vivir de lo que quiere y desea. Así que el hijo desobediente, por comparación, ¿vive de qué? El desobediente, de lo que desea, de sus pasiones. Vamos a mirar un momento Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2, verso 2. Dice así la palabra del Señor, Efesios 2, 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de la vida del creyente, pero la vida antigua sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Expresión contraria a la de Pedro, hijos de desobediencia,
Pedro está hablando de los hijos de obediencia, Pablo aquí de los de desobediencia, y miren la característica de los hijos de desobediencia en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Suficiente hasta ahí. La característica fundamental de un hijo desobediente es que hace lo que quiere. En cambio, el hijo obediente, aunque tiene deseos propios, no vive conforme a ellos. Eso es interesante. Volvemos a Pedro. Por eso la ilustración que el Señor ha querido usar en la primera epístola de Pedro a través del apóstol es que la vida de santidad es como la de un hijo obediente que, hermanos, que somos padres, ¿cómo sabemos que un hijo nuestro es obediente? ¿O cómo inculcamos la obediencia en ellos? ¿Animándoles a vivir de acuerdo a cómo quieran? No, ellos tienen deseos y quieren cosas. Pero el hijo obediente finalmente tendrá que vivir con deseos ajenos. ¿Los deseos de quién? De su papá, de su padre primeramente. Qué interesante. Tenemos deseos personales y no podemos vivir de acuerdo a ellos, sino de acuerdo a deseos ajenos. Eso es la obediencia en un hogar. Así que allí en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermanos, hoy, como hijos de Dios, necesitamos, en esta enseñanza, aprender algunas cosas sobre los deseos. Ustedes saben, hermanos, que un gran porcentaje de la palabra deseos en la Biblia, ya se nos ha explicado eso aquí varias veces, se usa en un sentido negativo, peyorativo, malo. Solo hay unas pocas excepciones en que la palabra deseos se usa en un sentido positivo, en un sentido bueno. Pero la gran mayoría de veces que esta palabra se usa en la Escritura se refiere a algo peyorativo, algo malo, negativo, y por eso nos es imprescindible hoy hablar un poco, explicar un poco sobre los deseos. Reconozco, hermanos, que solo una parte de lo que voy a decir, lo he fundamentado sobre unas investigaciones muy importantes de un hermano llamado Sam Renihan, porque nos es preciso, hermanos, realmente dejar este tema de las pasiones o los deseos bien clarificado. A ver, déjenme comenzar para hablar un poco de los deseos, explicando lo siguiente. Ustedes saben que Dios nos creó con dos partes, ¿cierto? Una material y una inmaterial. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que fuimos hechos con unas capacidades morales y otras capacidades naturales. A ver, concentremos en las naturales, no las morales, las naturales. Las naturales son capacidad de pensar, de experimentar afectos y de tomar decisiones. Son capacidades que Dios nos dio al hacernos a su imagen y semejanza. Podemos razonar, podemos experimentar afectos y tomar decisiones. Estas son las capacidades naturales que tiene un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene mente, tiene afectos y tiene voluntad. Ahora, de esas tres capacidades, hermanos, concentrémonos en la segunda, afectos, porque ahí vamos a situar las pasiones y los deseos. ¿Listos? Entonces, el ser humano tiene mente, afectos y voluntad. Concentrémonos en los afectos. ¿Qué son los afectos? Piensen en el nombre afectos. Afecto. ¿A qué les suena? A que es afectado, a afectación o afección. No infección, afección. Es decir, que puede ser afectado. Que algo externo lo puede mover. Que algo externo lo impulsa. Eso es un afecto. Lo que quiere decir que por definición un afecto es lo que es porque algo externo lo mueve, lo impulsa. Eso es un afecto. Por eso se puede definir un afecto como un movimiento del alma, hermanos. Un movimiento del alma que se activa, se pone en marcha cuando percibe de afuera, ojo, de afuera, el bien o el mal. Los afectos, hermanos, si no lo sabíamos, son los encargados, no la mente, los afectos, son los encargados de tener las primeras impresiones de lo que es bueno o malo. Uno generalmente piensa que es la mente la que hace esto. No,
son los afectos. Los afectos son los encargados de, primero, tener las primeras sensaciones de lo que es bueno y de lo que es malo a través de una información externa, la que sea. Una palabra, algo que vio, algo que ocurrió, pero los afectos constantemente están ahí, moviéndose porque algo afuera les dio una información y siempre están diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Son los afectos. La mente tiene un trabajo que hacer, pero son los afectos los que están percibiendo esto es bueno y malo. Y los afectos fueron hechos para tender siempre a lo que no, a lo bueno. Los afectos fueron hechos para percibir el bien y el mal de afuera y tender a lo bueno siempre. Yo sé que usted está pensando, hermano, eso no es cierto. No es cierto. Porque mis afectos siempre me inclinan hacia lo malo. Sí, después del pecado. Después del pecado, por supuesto que sí. Pero los afectos fueron hechos para dar las primeras impresiones de lo que es bueno y malo y tender hacia lo bueno siempre. Después del pecado, hermanos, el sentido de justicia y de santidad de la verdad del ser humano, esa parte moral del ser humano con que fue hecho, se distorsionó, quedó destrozado y despedazado. Y desde entonces, todo lo que nuestros afectos perciben es, si es esencialmente bueno, ¿cómo lo perciben los afectos? Malo. Y si allá afuera hay una información que es esencialmente buena, ¿cómo lo perciben los afectos? Malo. Pero si es malo, ¿cómo lo perciben los afectos? Bueno, desde que se quebró, distorsionó nuestro sentido de la justicia por causa del pecado, hermanos. Miren Proverbios 21:10 conmigo un momento. Por eso, amados, mientras vamos a Proverbios 21:10, por eso es que ahora nuestros afectos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice Proverbios 21:10, el alma del impío desea ¿qué? El mal. El mal. Lo que quiere decir, hermanos, que después del pecado, los afectos de un ser humano siempre inclinarán al ser humano ¿hacia qué? Hacia el mal. Es decir, que cuando afuera del ser humano hay algo que es bueno y percibe esa información, el ser humano en su estado natural, como en sus afectos, percibirá la información que esencialmente es buena. Esto es malo, porque está distorsionada, su brújula de santidad quedó acabada. Su brújula moral está dañada, averiada. Déjenme darle algunos ejemplos de afectos. El amor es un afecto, el celo es un afecto, la alegría es un afecto, la tristeza también es un afecto, la esperanza es otro afecto. Originalmente, hermanos, los afectos fueron hechos para el amor hacia lo bueno, la alegría por lo bueno, el rechazo por lo malo, la tristeza por el mal. Pero hoy, es decir, después del pecado, el hombre en su estado natural se alegra ¿de qué? De lo malo, disfruta lo malo, le apasiona lo malo. Ahora, eso en cuanto a los afectos, ¿estamos de acuerdo? Estamos bien ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué son los deseos o pasiones? He definido hasta ahora afectos, movimientos del alma que se ponen en marcha cuando reciben información externa y perciben el bien y el mal, y originalmente tendían al bien. Esos son afectos. Por eso cuando usted experimenta amor, cuando experimenta celo, cuando experimenta alegría, tristeza, es porque algo externo llegó a su vida y le impactó y movió ese afecto. Pero ¿qué son los deseos o pasiones? Que para mí en este caso son sinónimas. ¿Qué es un deseo, una pasión?
Deseo o pasión es una subcategoría de afectos, hermanos. Si ya entendimos los afectos, entonces ahora será más fácil entender qué es una pasión o un deseo. Una pasión y un deseo es una subcategoría de los afectos. Subcategoría. Son afectos, las pasiones y los deseos en el ser humano son afectos que por su intensidad, ya estoy diciendo ahí algo interesante, es un afecto que se experimenta en mayor ¿qué? Intensidad, que por su intensidad se vuelven irracionales y descontrolados. Es decir, tenemos aquí los afectos, ¿cierto? Luego hay una subcategoría, pasiones y deseos. ¿Cuándo un afecto se vuelve una pasión, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Cuándo un afecto se vuelve una pasión? Cuando un afecto se experimenta tan intenso que llega al punto de la irracionalidad, no piensa y se sale de control. Déjenme poner un ejemplo. ¿El amor es un afecto? Sí. ¿La lujuria es un afecto? Es una pasión. Es el amor experimentado en una intensidad que termina en el descontrol y en la irracionalidad. Hermanos, ¿nos vamos entendiendo? Otro ejemplo. El enojo es un afecto, pero la ira explosiva, ojo, la ira explosiva es un enojo que se experimentó con tal intensidad que llegó a ser irracional y descontrolado. Otro ejemplo, la tristeza es un afecto, ¿verdad? Pero la depresión no es un afecto, es una pasión. Es una tristeza que se experimenta en tal medida intenso que se vuelve irracional y descontrolado. Depresión. Hermanos, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, noten cómo una pasión, un deseo, es un afecto irracional y descontrolado. Me gustaría aquí citar una frase de un puritano, Anthony Burgess, que dijo: estas pasiones tienen varios nombres, a veces se les llama perturbaciones, pero llamarlas pasiones es sumamente propio cuando se han deshecho del dominio de la razón. Es decir, que siempre una pasión es irracional, descontrolada, y así se puede distinguir de un simple afecto. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Y así, hermanos, por eso las pasiones, cuando llegan a ese punto intenso de irracionalidad y de descontrol, sabemos, le dejan marcas al cuerpo temporales. Ya que las pasiones obran a través de ¿qué? De los miembros. Eso dice Pablo en Romanos. Las pasiones que obran a través de los miembros. Entonces, siempre cómo se exterioriza una pasión, a través de el cuerpo, y van dejando su marca en el cuerpo. Por eso las pasiones dejan en el cuerpo aumento del pulso cardíaco. Usted sabe que ha experimentado una pasión porque se le aumentó el pulso cardíaco, porque le quedó la cabeza caliente, literalmente, no metafóricamente, literalmente se le calentó la cabeza. O hay temblores, o palidez extrema. Usted sabe que ha experimentado una pasión porque se experimentó a través del cuerpo y dejó su marca. Los afectos no dejan esas marcas, pero la ira explosiva sí, la depresión, la lujuria, el terror, esas pasiones sí dejan marcas en el cuerpo. Hermanos, volviendo a Primera de Pedro, el apóstol Pedro ya nos había informado que los deseos son pasiones irracionales. Miren el verso 14 nuevamente de 1 de Pedro capítulo 1. Dice el verso 14, otra vez: como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Muy bien, hermanos, hagamos esa relación. Ignorancia, ¿qué es? Sin conocimiento, o como literalmente dice en el griego, una persona sin mente, sin razón, o sea, irracional.
una vida irracional. Así que Pedro ya nos informa que vivir pasionalmente es vivir una vida irracional. Es renunciar a vivir una vida inteligente y sabia por lo irracional y por lo descontrolado. Quiero que miren conmigo un pasaje interesante en Job. Vamos a Job 28:28. Job 28:28. Dice así la palabra del Señor en Job 28:28. Y Dios dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y esta línea es la que quiero resaltar, y el apartarse del mal, la inteligencia. Según Dios, ser inteligente es ser hábil para apartarse del mal. No es tener un pregrado, una maestría, un doctorado, no. En el plan de Dios ese concepto no está. No es estudiar mucho, es ser hábil para apartarse del mal. O sea que en el concepto de Dios una persona ignorante no es una que no ha ido a la universidad o que no ha pasado por el bachillerato, que no tiene muchos estudios. En el concepto de Dios, el torpe es aquel que pudiendo tener todo el conocimiento que se quiera de este mundo, no sabe apartarse del mal. Por eso, hermanos, ustedes conocieron los casos en el Cartucho o en el Samber hoy día. ¿Ustedes creen que allá hay gente sin oportunidades? No, mis hermanos, tal vez algunos sí, pero hay ingenieros, abogados, médicos, los hemos visto en entrevistas, gente pepa, como decimos en este mundo, en las drogas, torpes en el concepto de Dios, mucho estudio, pero sin ninguna habilidad para apartarse del mal. Pedro dice entonces que alguien que vive de acuerdo a sus pasiones es un ignorante. Eso es cosa del pasado, dice Pedro, para el cristiano. Se supone. Solo viven de pasiones los ignorantes. Volvemos a primera de Pedro. Y hermanos, los hijos de Dios hemos escapado a esa ignorancia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya no somos ignorantes porque ahora conocemos a quién. A Dios por su gracia, hermanos. Hemos escapado a la ignorancia. Lo que conlleva que ya no vivimos de acuerdo a qué. A las pasiones, o sea que somos hijos obedientes. Hermanos, por esto es que las pasiones que antes nos gobernaban cuando no éramos creyentes deben considerarse cosa del pasado, hermanos. Porque el verso 14 en 1 Pedro 1 dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais. Hermanos, en términos sencillos, Pedro quiere decir que ya no reaccionamos a los problemas de la vida como antes. Que ya no buscamos consuelo como lo buscábamos antes, hermanos. Hay nuevos deseos implantados por el Espíritu en el regenerado. Pero, hermanos, hay una realidad, y es que todavía los antiguos deseos o pasiones siguen siendo un problema para el cristiano. Todavía siguen siendo un problema. ¿Ustedes creen que si no fuera un problema, Pedro estaría advirtiendo lo que está advirtiendo? Son cosas del pasado, pero todavía siguen representando un problema para el cristiano. Es cierto, hermanos, que el cristiano ya no ignora a Dios, ya no está en ignorancia, pero todavía se puede comportar como un ignorante. Ya no somos ignorantes, pero todavía tenemos la capacidad de comportarnos como ignorantes.
reaccionar ante las dificultades de la vida ignorantemente, consolarnos, buscar algo de respiro ignorantemente. Todavía, tristemente, hermanos, esas pasiones antiguas nos representan un peligro. Y por eso Pedro advierte. Pedro sabe esto, hermanos, y le preocupa mucho en su primera epístola, porque sabe que personas inteligentes y sabias, como eran estos hermanos, todavía pueden comportarse estúpidamente, todavía pueden comportarse ignorantemente. Y ustedes y yo también, hermanos. Es decir, dominados por las pasiones. Esos hermanos, aludidos aquí en la primera carta, están pasando cosas muy difíciles, hermanos. Un fuego intenso de prueba, de sufrimientos didácticos, y ellos podrían aprobar o desaprobar. Pedro lo sabe. Y Pedro sabe, hermanos, que hay dos problemas, dos peligros que tienen esos creyentes y esta iglesia en esta mañana. Peligro número 1: los cristianos todavía pueden responder pasionalmente a las hostilidades de este mundo, a las pruebas, a las dificultades. Pedro sabe, hermanos, que los cristianos de allí y los de hoy todavía pueden responder pasionalmente a las hostilidades de este mundo, de las circunstancias y de las pruebas que vienen por causa de los impíos. Miren conmigo 1 Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14 dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Imagínense esa reprensión, esa exhortación, esa advertencia. O ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, imagínese esa exhortación del verso 15. Si ustedes padecen, dice Pedro a los cristianos, si ustedes padecen como cristianos, son dichosos. Pero por favor, no obren pasionalmente, porque pueden terminar siendo incluso homicidas. ¿Qué exhortación, hermanos? Ustedes se imaginan aquí a los pastores al final del culto matutino diciéndoles: hermanos, por favor, esta semana no maten. Entendiendo el contexto amplio del asesinato, usted puede matar en su corazón a alguien por pasional, porque no logramos ver al Dios que está detrás de la prueba y la dificultad, o ser ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces Pedro sabe, hermanos, que el cristiano todavía está en peligro de responder pasionalmente a la hostilidad de los impíos. Miren, hermanos, piensen en esto: un cristiano abofeteado por su jefe, un cristiano abofeteado en el rostro por su jefe, tiene dos posibilidades: o santificar a Dios en su corazón, o devolverle el puño y en un acto de ir a matar a su jefe, o en el corazón. Una de dos. Y eso es lo que les mostré al principio. Si sois abofeteados por causa de su pecado, es una palabra para los sirvientes de la época, los esclavos que trabajaban con amos. Interesantemente, Pedro no dice: levántense en insurrección y acaben con la esclavitud, adelante por la abolición de la esclavitud. No, dice: sigan trabajando como esclavos, y si les pegan en la cara injustamente, alaben al Señor. Pero si les pegan por desobedientes, pues bien merecido se lo tienen. Hermanos, así es de práctica la vida cristiana. Pero si hoy un jefe nos levantara la mano a nosotros
no vendríamos a este pasaje. Iríamos a demandar. Hermanos, cuánta falta de santidad de verdad nos hace falta procesar. ¿Somos tan dignos todavía? No es el consejo para creyentes aquí que están sufriendo. O un cristiano insultado, hermanos, que lo insulten a uno no es sencillo. Y un cristiano insultado tiene dos posibilidades: o callarse y ofrecer su silencio en incienso, en adoración a Dios, es decir, te ofrezco este silencio, Señor, ante este insulto, te adoro y te alabo porque tus providencias son fieles para mi vida. O puede, con palabras de grueso calibre, responder al que le insultó, pasionalmente. Una santa manera de vivir, es la única manera de glorificar a Dios en tiempos hostiles. O un cristiano acusado de un delito que no cometió. Estaba pasando con estos hermanos. Miren, 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué hagan? Demanden. Sí, delante de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y ¿qué? Hagan el bien. Hagan el bien. Así que un cristiano acusado de un delito que no cometió podría encomendarse al Señor y seguir haciendo el bien, o podría amargarse pasionalmente, desesperarse pasionalmente. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido, hermanos, de crecer en santificación? Un cristiano despojado de sus bienes podría entristecerse y consolarse en que tiene todo en Cristo, o podría abrumarse y caer en la depresión, pasionalmente. Hermanos, Pedro teme que sus lectores caigan en respuestas pasionales ante sus dificultades. Pero también Pedro teme no solo eso, sino Pedro también teme que por lo que ellos están pasando, ellos vuelvan a sus antiguas pasiones en el sentido de pecados muy concretos para escapar al sufrimiento. Por ejemplo, miren 4.3. Primera de Pedro 4.3. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, hay ocasiones en que incluso creyentes que sufren cosas difíciles para escapar al sufrimiento volverán atrás, mirarán a sus antiguas pasiones. Hay creyentes que vuelven y se deleitan en inmoralidad sexual porque no soportan lo que están sufriendo, o caen en borracheras, van y se toman un trago y ese trago lo llevan un segundo, tercero. Cristianos que vuelven a sus antiguas pasiones para consolarse de lo que están pasando. Hermanos, esto es muy real, es un peligro latente en la vida de nosotros como cristianos. Así que, hermanos, si un hijo desobediente ya no vive, o más bien un hijo obediente ya no vive de acuerdo a sus pasiones, entonces ¿de acuerdo a qué vive? Si un hijo obediente ya no vive de acuerdo a sus deseos, entonces ¿de acuerdo a qué vive? Bueno, versículo 15 de 1 Pedro 1 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Entonces, hermanos, el hijo obediente no vive de acuerdo a sus deseos, pero el hijo obediente vive de acuerdo a los deseos de su papá. Lección básica para todos los niños también que están aquí presentes. El hijo desobediente no vive de acuerdo a lo que quiere, el hijo obediente vive de acuerdo a lo que su padre quiere. Es tan básico. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Según estos textos, la santidad de sus hijos, la santidad en su casa. Para padres, igual.
nuestra voluntad siempre tiene que ser la santidad en nuestras casas. Un padre que no promueve la santidad en su casa no está viviendo de acuerdo a los deseos del gran Padre. Hermanos, los hijos de Dios no tenemos cualquier padre de familia, ¿sabe? Tenemos uno que es santo. Uno que demanda orden en su casa. Así que el Hijo de Dios, hermanos, se mueve primero por convicciones y sus deseos los amolda a esas convicciones. El hijo obediente, el creyente no vive de acuerdo a sus deseos, a lo que quiere, a lo que le apasiona. Vive de acuerdo a convicciones primeramente y sus deseos después los amolda a esas convicciones, y los deseos que no se conformen a esas convicciones no pueden ser más, son cosa del pasado, y los deseos que se amolden a esas convicciones es porque son nuevos deseos y ellos son los que deben ser manifestados. Pero una persona incrédula, hermanos, es ignorante por naturaleza, ¿cierto? Ya nos lo dijo Pedro en el verso 14. Entonces una persona ignorante obligatoriamente será moldeada por sus deseos. Ojo, no por sus convicciones. Usted nunca se deje creer cuando un incrédulo le diga: yo soy un hombre de convicciones. Nunca. El impío, por definición, siempre es moldeado por sus deseos porque es ignorante. Es cuando llega información de la gracia de Dios que el cristiano deja de ser ignorante y vive por convicciones, y luego amolda sus pasiones, sus deseos a esas convicciones, y los que sirvan, excelente, los que no, son cosa del pasado. De hecho, todos creemos que el hombre es lo que piensa, ¿cierto? Y lo decimos, el hombre es lo que piensa. Dime qué piensas y te diré quién eres. Pero tras el pecado, el hombre es lo que desea ser, no lo que piensa. Las convicciones del hombre ignorante no tienen nada que ver, son sus pasiones, sus deseos los que amoldan, gobiernan su vida. Por eso vimos este proverbio: el impío solo desea el mal. Todo lo que un impío está moldado por sus deseos pecaminosos, sus deseos malos. Solo los hijos de Dios, hermanos, tenemos la capacidad de ser moldeados por convicciones en el Señor. Tal capacidad se ve ahí en el verso 15, mírenlo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed. Hermanos, ¿y sed qué es? Una orden. Sed santos. Noten que el cristiano no se mueve por lo que siente, sino por qué. Me dijeron sed. Estoy convencido que el que me lo dijo es santo, entonces tengo que ser santo. Así, mi corazoncito me está diciendo otra cosa. En todas las cosas de la vida, una santa manera de vivir se define así se gana en el campo de batalla. O vivo de lo que siento y de lo que deseo, o vivo, capacidad que tiene el Hijo de Dios, de lo que me ordenan, porque estoy convencido que es una orden de alguien que es mi Señor. Es santo. Sed santos. Para los niños que están presentes, no pueden vivir de deseos, deben vivir de órdenes. Por eso esta ilustración es maravillosa. Hijo obediente vive de órdenes porque está convencido que quien las da es santo. Es santo. Así que, hermanos, la vida cristiana no se trata de pasiones, se trata de convicciones. Primeramente, hay deseos, sí, pero primero convicciones. Y la primera convicción no puede ser: me voy a convencer si lo siento. No, me convenzo de quién es Dios porque esto viene por gracia, esto no es algo que busqué, viene por gracia a mi vida, en la regeneración. Y me convenzo, Dios es santo, yo soy pecador. Y si vivimos convencidos de que Dios es santo, todos nuestros deseos van a ser sujetados a esa convicción. Por eso, lo que distingue a un hijo obediente en el discurso de Pedro es que acata órdenes, no vive de acuerdo a sus pasiones, acata órdenes. Sed
santos, listo, si el que lo dijo es santo, y si estoy convencido de eso, seré santo. Pase lo que pase, se ponga el mundo hostil, hayan insultos, abofeteadas, lo que sea. O horas difíciles. Por eso solo el Espíritu puede convencer a un ser humano de que Dios es santo. Por eso el cristiano ya no es ignorante. Puede obedecer el sed santos. Un impío también puede escuchar de Dios, sed santos. Si hoy aquí hay personas que no son creyentes, están escuchando que Dios dice, sed santos, no podrás serlo sin Cristo. Solo en Cristo, por el poder del Espíritu, por la gracia de Dios. Por eso, hermanos, en la vida cotidiana es muy fácil confundir convicciones con deseos. Eso es muy, muy común. Ojo, porque a veces a lo que le llamamos convicción, realmente ¿qué puede ser? Un deseo. Es interesante. Hace poco alguien me comentó una historia de un alcalde por allá en un municipio de Antioquia, que durante su campaña, con convicción, defendió la implementación de políticas públicas que le permitieran al municipio la construcción de muchas vías destapadas, la pavimentación, y lo defendió con convicción. Un hombre convencido. Bueno, el hombre salió de su alcaldía. Años después, los pobladores se dieron cuenta que las carreteras siguieron destapadas, pero que había una pavimentada, una sola. Ahí viene a dónde llegaba, a la finca del político. Lo defendió con convicción. No, era una convicción. Tenía el deseo de pavimentar la entrada a su finca. Uno a veces confunde convicciones con pasiones. Aún los creyentes podemos confundir convicciones con pasiones. Hay creyentes que a veces pueden tener la convicción de exhortar para edificación a un hermano, y lo que quieren es sacarse una espina, una pasión. O como hace muchos años alguien le escuché decir, hace muchos años, lo tengo aquí grabado, un hombre que me dijo, estoy convencido que la Biblia dice, Dios nos llamó a paz. Utilizando el texto de Corintios, ¿no? ¿Se acuerdan? Nos llamó a paz para ese hombre o esa mujer que era abandonada por un incrédulo, ¿se acuerdan? Estoy convencido que la Biblia nos llama a vivir en paz y la pareja que tengo no me deja vivir en paz. Y luego nos enteramos que ya estaba saliendo con otra mujer. No era una convicción, era una pasión. Pero confundimos convicciones con pasiones. Y los hijos de Dios no se mueven por pasiones, por convicciones de santidad, hermanos. Así que Pedro no advierte a los cristianos contra los afectos, no, contra las pasiones que son afectos irracionales y descontrolados. Porque Pedro sabe que estos hermanos todavía pueden responder pasionalmente a sus dificultades, hermanos. Es que de verdad, mientras toda la vida, hermanos, sea una tarde de campo, magnífico, qué santidad. Nos da ganas de orar, de ayunar y demás. Pero cuando este campo se vuelve un desierto de guerra, hermanos, ahí nuestras pasiones nos van a jugar muy fuerte. Y es un mal testimonio para el nombre de Cristo, hermanos queridos. Entonces, ¿cuáles son las convicciones que un creyente debe desarrollar para vivir una vida de santidad? Eso, hermanos, lo veremos el próximo domingo. Unas conclusiones hoy. Así que hoy hemos visto cómo Dios ilustra la vida de santidad, o sea, la vida no pasional, con un hijo obediente, ¿correcto? Y un hijo obediente vive de acuerdo no a sus propios deseos, sino a los deseos de su padre. ¿Y cuál es el deseo del padre? La santidad, hermanos. La santidad de su casa. La santidad conviene a tu casa, Señor. Hermanos,
Hermanos, dos peligros que tenemos como iglesia en esta mañana frente a nosotros es volver a nuestras antiguas pasiones. Son dos peligros latentes, hermanos, latentes. Miren, responder pasionalmente cuando llegan tiempos desafiantes, pruebas, sufrimientos didácticos, caer en el desespero, hermanos, es un peligro, es una salida pasional. Hermanos, explotar en ira es un peligro también para los creyentes. La depresión, hermanos, no es normal, es un afecto irracional y descontrolado. Es un peligro para los creyentes. Golpear a otro, amenazarlo, maltratarlo, la amargura en el corazón, decir groserías, todo esto es pasional. No es vivir una vida de santidad, aunque la vida se ponga hostil y difícil. Esto es del pasado, hermanos. En el pasado éramos groseros, lujuriosos, calumniadores. Contendíamos, peleábamos, chismeábamos, todas nuestras salidas pasionales. No es así ahora en Cristo, hermanos. Porque tenemos un Padre que es santo y dijo, sed santos, eso debe ser suficiente. Pero también tenemos otro peligro y es volver a nuestras antiguas pasiones para escapar de las dificultades, darnos licencias sexuales. Es muy común entre personas que están abrumadas por el dolor o por el sufrimiento, se quieren dar respiros y no en el Señor, sino en sus lujurias, borracheras, vicios, música, ambientes antiguos, personas antiguas, glotonerías. Todo ese tipo son pasiones desordenadas, hermanos, que a veces aún los creyentes buscan para tener algo de sereno en medio de dificultades. Cuidado, hermanos, porque tenemos un Padre santo que dijo, sed santos. Hermanos, por favor, afectos, no pasiones. Afectos sí, no pasiones. Hermanos, las pasiones nos llevan a herir y a traicionar a cónyuges. Las pasiones nos llevan a retar a nuestros padres en la casa. Las pasiones nos llevan a exasperar a nuestros hijos. Las pasiones pueden acabar con un hermano consanguíneo, como Caín y Abel. Hermanos, las pasiones nos quitan amigos. ¿Cuántos amigos hemos perdido por ser pasionales? Las pasiones han destruido hogares, fracturan la unidad de la iglesia, hermanos. Hacen que el nombre de Cristo quede por el piso y sea blasfemado por nuestros enemigos. Los de Cristo, por supuesto. Y hermanos, después de que usted dice algo pasional, intente recoger esas palabras. Intente recogerlas. Después de que usted tiene un acto pasional y yo tengo un acto pasional, intente recoger el acto. No puede. Difícilmente podrá resarcir después de que usted dice algo pasional o hace algo pasional. Una estela de dolor va a quedar. Cristo, hermanos, manifestó afectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cristo se entristeció? Sí, hermanos. ¿Lloró? Sí, manifestó afectos. Cuando se entristeció y lloró, ¿por qué fue? Por el pecado. Lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, porque el pecado lo había matado. Se entristeció del peso que venía por el pecado, la separación del Padre. Eso fue lo que más le dolió. Esas deberían ser nuestras lágrimas. Nuestros llantos deberían ser por el pecado que nos aleja de Dios. Pero Cristo nunca fue pasional, hermanos. Nunca. Manifestó afectos a favor de la santidad y en contra del pecado, pero nunca fue pasional. Por eso, Cristo se pudo mantener firme cuando vivió horas grises. Hermanos, la vida de santidad, hermanos, es la única forma en que podremos glorificar a Dios
en días hostiles, en horas negras. En cambio, hermanos, las pasiones tienen un hogar. Dios Santo también tiene una casa, es su iglesia. Pero las pasiones también tienen su casa. ¿Saben cómo se llama la casa de las pasiones? El lago de fuego. Huye de las llamas de ese lago. Estás viviendo pasionalmente porque no conoces a Cristo. Por favor, ven a Él. Arrepiéntete. Ahí donde el Espíritu está hablando, tus pasiones te van a matar. Vive por fe en el Hijo de Dios y sé salvo. Y huye de la ira venidera. Como colocaba el pastor Jaiber esta semana en una de las reflexiones, un breve esfuerzo aquí, una eternidad de descanso allá. Pero yo añadiría, una vida de pasiones aquí, una eternidad de sufrimiento allá. Hermanos, seamos santos, no pasionales. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra entre nosotros. Y porque eres santo, Señor, te adoramos. Concédenos, Señor, entender con mayor luz cómo podemos aprovecharnos de tu gracia para una santa manera de vivir. Te lo pedimos en Cristo. Amén.